tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Bienvenidos, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Controversia, temporada de verano. Estamos compartiendo las vacaciones, como siempre, con temas de tu interés. Estamos ya a punto de empezar el programa de hoy y vamos a conversar sobre la moderna adoración. Un tema realmente importante, de muchas opiniones, y vamos a compartirla, como siempre, con nuestros amigos del programa. Chicos, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Caleb? Muy buena. Bueno, aquí tomando un respiro, una pausa de las vacaciones para conversar, como siempre, de un tema interesante. Se habla mucho de adoración. En verdad, dentro del mundo cristiano, la adoración, la manera de cómo se adora, es un tema de mucho debate. ¿Cuáles son las perspectivas o las opiniones que encontramos referente al tema con nuestros amigos o que hayamos de repente visto por ahí? Creo que la mayoría del concepto de las personas, adoración es la forma en que llegas a Dios. De una o de otra forma es como que te tratas de acercar a Dios, de tener esa conexión otra vez, digámoslo así. Y curiosamente, siempre que se nos menciona la palabra adoración, se nos viene a la mente la música. Pero no siempre podemos adorar a Dios cantando una canción, también puede ser por nuestras acciones, por ayudar a las demás personas que nos rodean. O tal vez es solamente que la adoración realmente sí solamente está ligada hacia la música, ¿no? Tal vez no solamente es nuestra ropa. Saben, Hay tendencias interesantes en el mundo de la música. Vamos a empezar de repente a conversar por ahí. Tendencias sobre la música, como que hay nuevos ritmos, nuevas letras, nuevas personas que de alguna u otra manera empiezan a presentar el tema de la adoración de un modo más comercial, más interesante, más rico, más nutritivo para muchos. ¿Cuáles serían una de estas corrientes, por ejemplo? ¿No será que la gente, por ejemplo, una de las corrientes es mezclar canciones como ritmos de salsa o rock con letras cristianas? ¿Y no será que de esta manera tratan de hacer que llegue a los jóvenes, porque ya que a la mayoría de jóvenes les gusta esta clase de ritmos, entonces de esta manera pueden llegar a los jóvenes? Algo muy cierto que dijiste, Jordana, y que dijo también Caleb, es acerca de nuevos ritmos y nuevas cosas que van saliendo. Y encontramos en la sociedad dos grupos de personas. Las personas que siempre están asequibles a lo nuevo que va saliendo, a las tendencias, y personas que se mantienen un poco repulsivas a lo nuevo que va saliendo. Y eso también lo encontramos en la adoración. Personas que por un lado pues como que acoplan eso nuevo que va saliendo a su adoración, y personas que se mantienen rígidas y dicen no, eso no, porque es nuevo. Y lo nuevo es malo. O que satanizan a las canciones nuevas, ritmos nuevos. Claro, a los instrumentos que se utilizan. Pero ahora, ¿hasta qué punto es realmente adoración, no? Porque mira, si bien es cierto, aparecen nuevas tendencias, aparecen nuevos ritmos, pero detrás de eso también está la comercialización, ¿no?, de estas cosas. Yo me voy a atrever a preguntarles algo. ¿Qué nuevo ritmo hay? Si escuchamos la música que nos rodea, no es que existan nuevos ritmos. En realidad no hay nueva música. Lo que está sucediendo hoy en día es un fenómeno interesante que están resultando en la mezcla de diferentes géneros para dar origen a un nuevo género. En realidad no es nuevo, ¿no? Y así que tenemos géneros musicales que tienen como 3 o 4 sílabas, exacto, ¿no? Pop, rock, ¿no? Korean gospel, qué sé yo, ¿no? O sea, juntas varios géneros y das como fruto una nueva tendencia. Y seamos sinceros, ¿no? La gran parte del día nosotros pasamos escuchando música. Ahora, ¿qué escuchas? Pero hay un problema cuando se habla de la adoración, ¿no? La música que se utiliza para la adoración, con ese propósito específico para la adoración, es el tipo de música justamente que causa polémica. Con tantas tendencias podemos dar, por ejemplo, fusiones, ¿no? Encontramos, por ejemplo, salsa cristiana, rock cristiano, reggae cristiano, reggaetón cristiano, bachata cristiana, saya cristiana, y prácticamente es posible encontrar cualquier género agregado al cristiano y ya es música cristiana. Exacto, y quizás un poco mal utilizar, ¿no? el género cristiano en sí. Es que existe un género de música cristiana exactamente, o simplemente estamos cogiendo cualquier estilo de música, le estamos poniendo la palabra cristiano, y lo que es peor de alguna manera, al añadirle la disidencia cristiana,
implica eso, que es verdaderamente música de adoración, ¿Y música qué- que se centre en adorar a Dios. ¿Y qué implica, o sea, qué define el hecho de que esta música sea buena, esta música sea mala? ¿Hay algo que rige, hay Mira, una ahí tú regla, una norma? entras a un tema interesante, ¿no? Muchos cristianos llaman a lo bueno santo y a lo malo o lo que no se acepta profano. Y se toman muchas veces estas palabras para hablar de las nuevas tendencias, de las nuevas líneas dentro de la música en adoración, ¿no? Para llamar música cristiana buena y música cristiana profana. Y este concepto es el que crea justamente la polémica de la adoración moderna, la adoración que tenemos hoy en día. ¿Qué podríamos de repente mencionar sobre algunos instrumentos, tal vez? Instrumentos que han sido tachados o han sido nombrados como profanos. En cierto modo, justamente con lo que decías, en muchos de nuestros lugares de adoración hemos satanizado, como también dijo Jordana, algunos instrumentos o ritmos musicales. Y viendo lo que dijo Gwen, ¿no? Es que en realidad nosotros encontramos un ritmo marcado, tal vez en la Biblia que diga este es para adoración y este no es para adoración, o tal vez este instrumento es para adoración y este instrumento no es para adoración. De hecho, como que encontramos en la Biblia el registro de ciertos instrumentos, pero que hoy en día pues ya no se utilizan. O se o han utilizan sufrido modificaciones. Exacto, O de alguna modificaciones. manera en la historia han pasado por una época relativamente oscura, ¿no? El caso tal vez del piano, de las guitarras, que en un tiempo estos instrumentos eran solamente para lugares que estaban vetados por la sociedad, ¿no? Y otra que ahora pregunta que aparecen se me en viene a la iglesias. mente es que, o sea, estos instrumentos son vetados en algunas iglesias, pero también se utilizan en conciertos cristianos. O sea, sería Es bueno... que tú escuchas la música o la producción musical de algo y lo escuchas. Ajá. Por ejemplo, la batería, la guitarra, se escucha en los CDs y también se puede ver en los conciertos, pero ¿por qué entonces se lo vetan en las iglesias? Exacto, y mira, algo muy importante, muy curioso sobre los instrumentos es que, como tú mencionabas, ciertos instrumentos, ¿no? A lo mejor la guitarra, el piano, hace un tiempo, hace mucho tiempo, de hecho, en la historia, vemos como en las iglesias, por ejemplo, no se permitía el uso del piano. Exacto, claro, se el creía que órgano. eran instrumentos profanos y solamente se cantaba pues con la voz, no lo que vendrían a ser los cantos gregorianos, que eran coros solamente de Con voz, te- únicamente Mira, voz. y con lo que tú estás mencionando, mi querida Wendy, podemos sacar algunas líneas de pensamiento, ya que podríamos decir que el canto gregoriano, que dicho sea de paso, es una expresión musical preciosa, Sí. es única, es hermosa, era lo que estaba de moda. ¿No? O sea, si Exacto. hubiera habido una radio ahí, el conductor de radio dice, y ahora, a continuación, el éxito canto, de la exacto, semana. el opus El aleluya de 19. Händel, de tal, interpretado por el coro gregoriano, o sea, era lo que estaba de moda, todo el mundo lo escuchaba y la adoración o la música de adoración se regía en base justamente Era algo al ritmo contemporáneo, como ¿no? se iba. Entonces, uno puede agarrar esta situación y decir, si vemos la música siempre ha sido contemporánea, hasta nuestros días. Solamente que hoy entramos a una mixtura de géneros increíble que realmente Es lo que tiene el posmodernismo. coloca, ¿no? a una persona cristiana dentro de una situación muy complicada. Porque si vamos a ser contemporáneos, nos vamos a encontrar no solamente con música, sino con filosofías, con actos, con identidad, ¿Y etc. en qué punto ya entonces en la música que nosotros intentamos utilizar como adoración estamos mezclando quizá filosofías que ya no van con nuestra creencia, no van con nuestra práctica religiosa? Pero vamos a eso, yo quiero cuestionar eso. ¿Cómo que no van con nuestra filosofía o creencia religiosa? Muchas veces podemos estar teniendo alguna idea sobre adoración, sobre música, pero en realidad, ¿en qué basamos nuestros prejuicios o nuestros conceptos? O sea, ¿a qué le asignamos la verdad? ¿Qué utilizo yo para decir eso está mal, eso está bien? ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces, especialmente dentro de las iglesias cristianas, el tema de la oración divide la opinión dentro de la iglesia. Y de adoración, como acabamos de ver y hemos mencionado rápidamente, vamos a hablar un poquito más en el siguiente bloque que tengamos para discutir, envuelve un aspecto mucho más grande que solamente la música. Y cuando tú y yo vamos a la misma iglesia y para ti lo contemporáneo es lo mejor, es más atrayente, es más llevante, etcétera, para mí, que soy de repente un poco más conservador, un poco más cuidadoso de algunas cosas, para mí no, es pecado, debe salir de la iglesia. Estoy dividiendo la iglesia de alguna manera. Ahora, vamos también a este punto y nos encontramos también con verdades bíblicas como id a predicar el evangelio y da tu vida por tu hermano, o sea, y nos encontramos en la perspectiva, no, yo tengo que predicar.
y tal vez la música me resulta un gancho o me resulta un medio para poder traer a... De todas maneras, lo estoy trayendo a la iglesia. ¿Acaso no es eso bueno? Lo estoy rescatando de repente del lugar donde puede estar. Sea la música que pueda utilizar, tal vez una música atrayente para él, una música moderna. ¿No sería también algo favorable en cierto sentido para poder evangelizarlo? ¿Favorable hasta qué sentido? Porque si tú, por ejemplo, utilizas la música así como un gancho, después vas a ser capaz de seguir manteniendo esa música para mantener esa gente, o hasta qué punto esa gente se está quedando aquí por la música, hasta qué punto se está quedando por el evangelio que le estás dando, por el contenido, la materia. Pero ahí también entra a tallar otro tema importante, ¿no? Que está bien ligado con eso, ¿no? Porque es el criterio que va a tener cada persona para decidir cuál está bien, cuál está mal. Y si es así, de esta manera como se va a definir qué adoración está bien, qué adoración está mal, entonces cada uno tendría su propia perspectiva. Entonces no habría algo fijo que nos regule, ¿no? Mira, Entonces, ¿qué adoración? ¿Será que existen diferentes tipos de adoración entonces? Porque si hablamos en un contexto cristiano, vamos a darnos cuenta que la Biblia no dice la adoración de tal grupo, habla de la adoración. O sea, habla de manera general, en un plano general. Y cuando pues leemos justamente la Biblia y encontramos el tema de la adoración, vamos a darnos cuenta que es un tema vertebral en libros tan importantes como por ejemplo Apocalipsis. Continuamos conversando un punto más antes de irnos al corte. Hoy el boom de la música cristiana ha generado también ciertas actividades, entre ellas ídolos cristianos. O sea, ídolos, y entiéndase como una persona muy famosa, ¿verdad? Que canta muy bien, que tiene muchas ventas, que hace discos de plata, de oro, etcétera, ¿verdad? Estos intérpretes llegan a convertirse en ídolos para la gente, ¿no? Sacan sus pósters, sacan sus producciones, tienen grandes conciertos, y esto también ha sido cuestionado por diversos grupos religiosos. ¿Qué podríamos mencionar allí? Ahora, ¿será también responsabilidad del autor? ¿O también nosotros tenemos responsabilidad en cierto sentido? Y de repente nosotros hemos influido a resaltar antes que lo que canta, antes que la canción, sino al mismo personaje, ¿no? Quizá no solo en pocos sentidos, sino en muchos sentidos. Recordemos que un ídolo no se hace así solo. Tiene que haber una legión de fans en cierta manera que le otorguen ese título de aire ídolo, exacto, pues. de superior, por encima de la media. Entonces nosotros deberíamos ir a aquellos interpretaciones musicales solo para escuchar el mensaje y acercarnos a Dios. Pero de esta manera Sería lo ideal. Ajá, pero muchas personas, como dice los intérpretes de las canciones, los cantantes, han cogido la música cristiana como ya algo más comercial. Como un medio de lucro, y esto, ¿no? y esto es Ajá, como un interesante medio de porque lucro. ¿hasta qué punto es adoración? Si es que a través de ese medio, el cantar, yo recibo una remuneración, ¿no? Pero yo les hago una claro, pregunta. haciendo adoración, Y si yo soy músico, he estudiado música, me he preocupado en estudiar música, he dedicado años de mi carrera, de mi propia vida para hacer música, ¿qué de malo tiene que Claro, pueda yendo al la punto de música Caleb, cristiana? incluso Sí, hay un sí, respaldo sí, sí, bíblico acerca que de dice eso. el obrero es digno de su salario. Miren, hay bastantes cosas que conversar. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a abordar las preguntas para nuestro primer invitado. Esto es Controversia, temporada de verano. No se muevan, ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, amigos, estamos de regreso en el programa. Esto es Controversia. Estamos conversando sobre la adoración moderna y en este bloque está con nosotros nuestro invitado, al cual ustedes también podrán conocer el día de hoy. Hablo de Eric Jiménez, es director del Conservatorio de Música aquí en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Gracias, Caleb. Una alegría poder una vez más estar aquí en este programa. Muy lindo. En el bloque que hemos estado conversando, empezamos hablando de adoración. Sin embargo, de alguna manera, por alguna razón, siempre nos vamos al tema de la música. Vamos a hablar de adoración en los siguientes bloques que vienen, pero vamos a centrarnos, aprovechando que usted es músico, ¿no? A hablar de música aquí. ¿Por qué es tan importante música dentro de adoración?
bíblicamente, en el mismo Apocalipsis y en los Salmos, nosotros encontramos que la alabanza es un elemento fundamental. Inclusive Apocalipsis dice que la atmósfera del cielo, que no se cesa de día y de noche de decir, es la alabanza. Entonces, centralizándonos ya un poco en lo que hacemos, porque adoración, vamos, al final es toda nuestra vida, pero el enfoque principal que siempre se le da en estas discusiones es lo que se hace en el templo. Entonces, lo que se hace en el templo, lo más importante es la predicación de la palabra, pero por muchos años y siglos, todos los grandes teólogos y los que han podido profundizar un poco en lo que se debe hacer dentro de un templo, han llegado a la conclusión que en segundo lugar, después de la predicación, lo más importante es la música, la alabanza. ¿Cuál es el problema que hoy en día muchas veces cierto grupo cristiano denuncia, ¿no?, dentro de alguna denominación? Que la adoración ya no se centra en Dios, sino se está centrando en quien dirige la adoración, o sea, quien dirige el servicio. ¿Qué tan cierto es esto? Es tan importante un músico que todos los levitas eran músicos y estudiaban música y eran expertos, dice la Biblia, en música. Eso podríamos interpretarlo ahora, que todos los clérigos, todos los que son pastores deberían ser músicos. Porque el problema viene es que cuando alguien no conoce música y los jóvenes se entusiasman de lo que ven, entonces no hay quien les diga y los oriente. Porque está pasando que los clérigos de ahora, en el pasado, por favor, si ustedes analizan los clérigos del pasado, todos eran músicos, siguiendo el consejo bíblico. Solo que ahora los que están saliendo, pocos o casi nadie tiene esa capacidad de poder ayudar también en esta área y opinar no solo con temas teológicos, sino desde el punto, desde lo adentro, ¿no?, y ayudar. Entonces, sí es cierto, hay problemas. Yo creo que la persona que dirige, muchachos, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad, tienen que tomarlo, Caleb, como un ministerio. Es decir, tienen que, no solo es el hecho de pararse al frente, ha tenido que haber un antes. La música se hace con tiempo. Si ustedes van a la orquesta donde estamos nosotros, ensayamos todo para tocar un domingo, ¿no? En la noche, que acá son los conciertos en la universidad. Entonces, ¿cuántos ensayos? 20, 30 ensayos de 2 horas, 3 horas cada ensayo, para al final llegar allí. Eso es, yo le pido a la gente, música se hace de esa manera. Para ir al otro extremo, un rockero, ¿acaso se le mete, vamos a decir, un espíritu del mal y comienza a tocar así, se le sale la guitarra? No, ¿qué ha pasado? También ha pasado la misma experiencia, práctica y práctica. Ahora, sacando eso, si yo quiero que mi iglesia disfrute de la música, y en algún momento algún joven que está escuchando acá, o los que están acá presentes, Richard, músico, me ponen a mí como director de canto, de la música, de la adoración, porque es la parte del segundo importante en la iglesia. Entonces tengo que hacer una estructura diferente, tengo que ensayar. Los directores de cantos tienen que ensayar con las chicas que van a cantar, los músicos tienen que ensayar. No debe haber una improvisación. No, para nada. Ese es el problema hoy, de que hay muchos jóvenes que se quejan, llegan a la iglesia, qué aburrido. ¿Por qué? Porque agarran a uno por allí, que dirija, hay unos 3 mientras nos preparamos para la plataforma, ¿no? Y entonces malogran los signos, malogran la alabanza que podría ser beneficiosa, dice, se vuelve perjudicial. Pero hay un riesgo, ¿no? Discúlpenme, hay un riesgo acá y hay que mencionarlo porque se nos está acabando el tiempo también. El riesgo puede ser de que una sola persona se encargue. Y eso ha llevado también, por otro lado, dentro del mundo cristiano, a la aparición de ídolos cristianos. O sea, malamente diciéndolo, ¿no? Ídolos, porque tienen fans, tienen conciertos. Entonces, eso por un grupo está mal visto. Dicen, no es correcto, que la adoración es para Dios, no deben tener conciertos, no deben vivir de la música, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, otro grupo puede decir, no, pero si se vuelven populares, están también predicando a otras personas. O sea, esta aparición de ídolos y de fans de ciertas personas dentro de la música cristiana, ¿cómo podríamos entender este fenómeno? Sí, eso es lo que yo hablaba, Caleb, de los que van a ser elegidos en las iglesias, ¿no? Entonces, estos que son elegidos deberían estructurar con mucho cuidado
y oración, lo que va a ser la alabanza cada reunión, cada culto. Eso estábamos hablando. Sí es cierto, lo otro, ahorita voy a decir algo, pero dejo claro algo más aquí sobre ese grupo que es elegido para ayudar en la adoración. Oración, ensayo. ¿Está bien? El predicador debe haber dado el tema para que los cantos que se van a cantar sean relacionados con el mensaje. Haya una relación total, cohesión total de todo el mensaje y la iglesia disfrute ese momento. Los instrumentistas han tenido que ensayar. Y yo he visto en algunas iglesias que sí hacen buen trabajo, ensayan y el pastor está mirando el ensayo. ¿Por qué? Porque el pastor está muy interesado que el sábado, el domingo, el culto del miércoles, sí, haya un momento especial de adoración. O sea, la música es parte del paquete completo de adoración, hablando de liturgia. Así es. Y yo por eso estoy pidiendo mucho cuidado de que se acabe ya con la improvisación. Por eso siempre hablo en algún seminario que me invitan que el espacio de cantos, palabra espacio de cantos, debería desaparecer, porque estamos malogrando la música con la adoración, la estamos arruinando. Por falta de cultura. Debería decir momentos de adoración, ¿no? Entonces ese momento de adoración cantada o la alabanza tiene que ser no improvisada. Pero quizá al público le interesaría que usted profundice un poco más en justamente lo que decía ahora Caleb. Sí, sí. En estos, los ídolos cristianos que se han levantado, que quizá tienen maneras que podrían ser, bueno, perdón la palabra que voy a utilizar, ídolos mundanos, ¿no? Pues que se mimetizan con la música y la música cristiana sobre todo. Sí, eso es cierto, hay muchos, seguramente, Dios sabe su corazón de cada uno de los, pero dan la impresión muchos de ellos que han encontrado en la música una plataforma para poder sobrevivir, y no solo sobrevivir, algunos se vuelven muy ricos. No juzgamos el dinero, nada, sino la actitud hoy de estas personas, de por agradar a los jóvenes, van haciendo cada vez música más agradable para vender más. O sea, se adaptan. Más popular. Se adaptan a lo más popular, a la tendencia. ¿No? Pero si tú revisas, Caleb, y todos revisamos a sus cantantes, revisen cómo comenzaron. Comenzaron bien. Sí. ¿Cierto? Y ahora, poco a poco. pero tengan cuidado, porque yo he visto por ahí algunos que dicen, voy a votar esta canción porque este cantante la hizo, y como ahora es un cantante de música de tal tipo, no voy a decir nombres porque voy a hacer que ofenda a alguien. Entonces no vale esta canción tampoco, porque esta persona la hizo. Yo te voy a pedir que tengas mucho cuidado con eso. La música es arte, ¿ya? Y el arte es como un lienzo, una pintura que tú dibujas, transmites. Entonces, no importa la persona, sino lo que hizo en un momento de su vida. ¿Está bien? Es como que, por ejemplo, alguien, vamos a decir así, bautizo, y después me botan de la iglesia porque hice algo correcto. No vale mi bautismo, porque tendrías que bautizarte de nuevo porque esa persona lo hizo. Algo así, ¿no? Entonces, mejor sería mirar si la música estuvo adecuada. Adelante. Y si el cantante hoy se ha perdido, no hay problema, no es nuestro problema. En nuestro ignario tenemos muchos compositores actuales que no están quizás haciendo para muchos lo que debería hacerse, pero la música que ellos hicieron en el pasado, ahí hay varios, no voy a mencionar nombres, lo podría hacer, pero estamos en un medio que podría sentirse herida la persona. Pero ahí están los nombres, entonces tenemos que tener cuidado. La música es arte y el arte se lo va a distinguir. Beethoven mismo, Beethoven ya murió, puedo hablar, ¿no? Beethoven está allí, hay un himno ahí, ¿no? Las diversas iglesias le ponen la letra que quieran, pero lo cantan. Entonces, yo puedo decir, ¿quién es Beethoven? Uy, si lo analizo su vida, no puede ser la persona más santa y divina que vivió con todo lo que hizo, pero la música es diferente a la persona en ese sentido. Pero entonces, ahora, me parece que estamos entrando en un tema muy interesante, que es ya vemos la música no como el centro de adoración, sino como parte de un todo que es la adoración. Nosotros tenemos que ir a una pausa, vamos a volver, todavía tenemos 2 bloques más para seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo creo que con todo lo que hemos conversado tenemos ya varias dudas aclaradas, pero nuevas preguntas. Así que ustedes no se vayan, esto es Controversia, ya regresamos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia, disfrutando las vacaciones en esta temporada de verano. Estamos tratando el tema
adoración moderna. Si recién te enganchas, recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Chicos, estamos avanzando en el tema, las cosas van quedando más o menos claras. Vamos a entrar a hablar ahora de un temita un poco más amplio. Empezamos hablando de adoración y aún con nuestro invitado todas las cosas se han resumido a la música, la música, la música. Tratemos de hablar ahora un poco en cuestión de la adoración como un todo. ¿Qué sabemos de adoración? ¿Qué entendemos por adoración? Mira, si bien es cierto que lo primero que se viene es música, si vamos a mirar un poco más allá, pues nos damos cuenta que tal vez la adoración también entra a tallar lo que es la vestimenta, el estilo de vida, cómo nos comportamos, ¿no? Justamente, adoración hace referencia a todas aquellas acciones que haces en torno a una persona, poniendo a un algo como el centro de tu universo. Ahora, también podríamos decir, si es que en cierto sentido se escucharía exagerada, incluso tú podrías adorar a Dios aun cuando te bañas o cuando caminas. Igual ese es un punto un poco extremo, ¿no? Pero ¿por qué tendría que ser extremo? Yo te explico, y me parece muy bien que toques el punto porque existen corrientes cristianas, grupos cristianos que dicen, no, la adoración no es solamente música, no es solamente en el templo, lo cual parece muy correcto de acuerdo a la Biblia, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto va lo que es la adoración? Porque podemos realmente sistematizar muchas cosas, ¿no? Puedo ser toda la semana de alguna manera y un día específico en la semana ir y calmarme. He venido a adorarte, Señor, y de ahí me voy, pero toda la semana me olvidé de ti. ¿Realmente así funciona la adoración? ¿En eso consiste? ¿Será que las liturgias de hoy en día de alguna manera como que le dan fuerza a esta manera de pensar, a esa manera de pensar que dice, está bien con que vengas una vez a la semana y el resto de los días no interesa? Claro, la mayoría de gente hace lo que tú dijiste, todo el día hacen cualquier actividad, trabajan, estudian y el día en que van a sus iglesias es el único día en que se acuerdan de Dios. Y eso no, porque cuando vas a la iglesia, ¿qué haces? ¿Con quién te pones a hablar? Llegó la hora de abrir la palabra de Dios. Sacas el celular, la excusa, vamos a leer la Biblia y sacas el celular. Y cuando te dicen, no, oye, saca la Biblia, pero acá está mi Biblia. No, y con un solo slide estás en Candy Crush, estás jugando tu videojuego, estás en las redes. No, pero lo que quería llegar era que, ¿qué nos dijo Dios? Todo lo que hagáis en el nombre de Jesús. Para gloria y honra. Ajá, entonces todo lo que hagamos tiene que ser para adoración a Dios. O sea, no lo que podemos estás haciendo separar. ahorita, hablar conmigo, debe ser para gloria y honra del Señor. Claro, porque ¿qué tema estamos tratando? Y tomando el punto de Jordana, porque tocó tal vez una parte bíblica, existe el versículo que dice, sí, pues coméis o bebéis. Hacerlo todo para la gloria de Dios, o sea. O otras cosas, dice el texto bíblico, o sea. Imagínense, o sea, hasta qué sentido el texto bíblico puede influirnos a que todo lo que nosotros hagamos adoremos, porque el ser humano es cierto, al menos en nuestro tiempo trata de unir algunas cosas y mezclar, pero también en cierto modo trata de separar. Miren, ¿qué es lo que comúnmente hacemos? Esta parte es la parte cristiana y después esta es la parte secular. Pero ¿saben qué cosa? Hay algo que tenemos que hablar y es que nosotros somos personas holísticas, claro está, lo entendemos porque la Biblia nos enseña, pero muchas veces tenemos este conflicto de sentimiento y razón, y muchas veces los cultos de adoración de los cuales participamos evocan uno o lo otro. Muy difícil encuentras uno que te evoque el sentimiento y la razón. Normalmente encuentras o el sentimiento o la razón, y valga redondar, ¿no? En la razón hay poca gente, mientras que el sentimentalismo de repente hay gente a montones. No debería haber un equilibrio entre las canciones, o sea, como tú dijiste, que haya sentimiento y razón. Porque cuando hay sentimiento, ¿qué dice la gente? La gente enamorada debe saber, ¿algún enamorado aquí? Bueno, de la vida, vamos a delatar. ¿Qué dice? El Espíritu Santo me ha tocado el corazón. Y ese momento en que es un momento, solo un pequeño momento de reflexión, pero el resto del momento, el resto del día, exacto, se olvidan. ¿Y hasta qué punto, por ejemplo, nos dejamos llevar por las emociones en la adoración, sobre todo? Y hasta y hasta dónde las iglesias utilizan esta parte sentimental de nosotros para hacernos ir hacia allá. O sea, a veces lo hacen con este fin, no ponen una música media sentimental, vienen, te atrae, lloras, todo. Pasó el momento y al final ya no hay nada más. Claro, y también se ocurre utilizar la música, por ejemplo, para hacer para los momentos así más sentimentales en el momento del servicio. Ahora, ya que llegamos a este punto, ¿es correcto tener algún tipo de sentimiento cuando adoramos a Dios?
¿Será pero, correcto o ¿Qué es sería de malo? nosotros, por ejemplo, sin la música? Imagínense su película favorita sin la banda sonora. No te pases. No es igual. no El es momento igual. en que el muchacho corre bajo la lluvia y Teatro la mudo, chica también, y corren y se caen y van en cámara lenta y Y se suenan los violines, Y se y vuelven a suena el caer. rayo, y suenan los Y se levantan tambores. otra vez. O sea, ¿qué sería de todo eso sin música? Sería... y tú no llama la atención. Claro, o has probado ver, por ejemplo, en algún sitio donde hay personas que están danzando, bailando, Claro. tápate los oídos y vas a ver todo extraño si no lo ves con música. Claro. O ves una Ah. película, te tapa los oídos y lo ves diferente con música. Como que la música te prepara el terreno y te prepara para el mensaje que está llegando. Es justamente uno de los objetivos de la música, uno de los objetivos, más bien uno de los resultados de la música, que pone tu alma, te predispone tu estado anímico a recibir según qué mensajes. Y yo creo que muchas veces las iglesias utilizan esto, y no solamente las iglesias, también los intérpretes de música utilizan esto para transmitir un mensaje, para modificar en ti, para dejar una Ahora, idea. ¿hasta qué punto sería esto positivo y Entonces- hasta qué punto sería esto negativo? Creo que ¿no? si lo que dices es verdad, entonces está bien que nos pongan música sentimental y que de esa forma vayamos a las No, iglesias. y es que, ¿sabes? Ahí entramos en la polémica. ¿Cuál es la polémica? Que aquellas personas que son conservadoras, ceñidas a la Biblia, vamos a ponerlas así, ceñidas, porque no sabemos qué realidad puede pasar, pero vamos a encontrar que cuando nuevas tendencias musicales, lo que mencionábamos ya, ¿no? Empiezan a llegar, vamos a encontrar una barrera que le va a decir, alto ahí, detente, ahí no vas, no pases. ¿Pero por qué? Porque no es bueno. Y se condena muchas cosas. Y muchos de nosotros pues nos llegamos a ofender, ¿no? ¿A quién no le ha pasado alguna vez que ha llegado con su música todo emocionado, ¿verdad? Todo para darse cuenta que en realidad nadie acepta su música, ¿no? Que es muy acá, que es muy allá, que es por fulano de tal. Pero ¿qué engloba en sí la adoración? O sea, ¿qué es lo que hace sí la adoración aceptada? ¿Qué es lo que es una adoración que es recibida por Dios? Creo que ahora mismo has mencionado algo muy importante, y es que pones el ejemplo, ¿no?, de una persona que viene con su música, y vemos ahí la intención de la persona cuando interpreta o cuando está escuchando la música. Es decir, quizá tu intención no es de hacer algo malo, no algo profano, digamos. Y en este sentido, Dios es capaz de ver tu intención. Dios es capaz de ver que la intención tú al expresar cierto tipo de música no es negativa, sino por el contrario adorarlo. Y en este caso, ¿eso volvería según qué tipo de música aceptada por Dios? Ahora, cuando hablamos eso de aceptada por Dios y lo mezclamos con adoración, indudablemente viene a nuestra mente aquello que hacían Israel, pues no, los holocaustos. Y nos vamos al punto, digamos, donde estaba Caín y Abel. Una fue aceptada y otra no, ¿pero por qué? ¿Por qué una fue aceptada y otra no? Porque no está acorde a lo que Dios había puesto. Entonces, pero- Ahí pero vamos- la cuestión ajá. es, en la Y tenía Biblia hay buena algo que nos diga intención. Ese es el acerca de la punto, porque música y la adoración. Dios pide ser adorado de la manera como Él ha dado ser adorado. Porque, por ejemplo, también podemos encontrar el caso del sacerdote que tocó el arca en la medida del transporte del arca de Santo Padre No con era David, su... ¿verdad? Ajá. Y cuando encontramos esta historia, uno se pregunta, ¿pero por qué Dios mató al sacerdote? ¿Qué culpa tenía el sacerdote? Bueno, tú ves la historia y te das con la sorpresa de que se había hecho todo al revés, todo diferente de como Dios había ordenado que el arca debía ser transportada. O sea, este tipo de cosas deberían realmente ponernos a pensar que Dios desea ser adorado de la manera que Él ha estipulado ser adorado. Pero eso también genera otra pregunta. Entonces, ¿cómo ¿Cuál ha es la pedido manera, Dios que no sea adorado? Porque seamos sinceros, ¿no? Si, por ejemplo, alguno de ustedes está enamorado o algún punto así, y siempre tomamos estos ejemplos de enamoramiento porque Porque es No, lo que joven. nos asemeja porque a la mayoría se identifica Claro. más rápido. Se El que nos trata está mirando también simplemente, está enamorado, te apuesto. por Ajá, supuesto, yo sé. por supuesto. Y Y algunos de los cuando tú estás enamorado, tú lo ves todo relacionado a esa persona, ¿verdad? Por un periodo, o sea, esas etapas donde inicias, ¿no? Donde todo es hormónico, donde todo es todo eso, sentimiento, todo es bonito, lo ves en cámara lenta, le brillan los ojos. En esa etapa tú no ves errores y todo lo que te pueda acercar a esa persona lo consideras correcto. Te olvidas del tiempo, te olvidas de muchas cosas, te olvidas de tus prioridades, porque todo gira en torno a esa persona. Ahora, pregunto, ¿es fácil decir esto no está bien? Una persona debe tener sus prioridades, una persona debe tener dignidad, una persona debe respetarse a sí misma, etc. Pero muchas veces encontramos lo mismo en la adoración. Nos volvemos románticos en la adoración, queremos transmitir lo que sentimos, y hasta qué punto puede ser real. Porque ¿cómo quieren o cómo preferirían que alguien los ame? ¿Con sentimiento
o con razón, porque el sentimiento pasa y la razón se Pero mantiene. ahora imagínense llevar solo a la razón y no tener ese sentido del sentimiento, como que sería algo mecánico. Imagínense de un enamoramiento sin un sentimiento, o sea, sería todo Que se mire, frívolo. te amo, ya lo sé. Pero sí, también... Me aseguraba. No, y además Si seamos vas- realistas, la música no es solo racional, es verdad que tiene una parte así muy importante en la composición y todo, ¿no? Y también hay una parte que es prácticamente mística, mágica, no puedes desligar una cosa de la otra. Y te lo pongo, ¿es Oye. mística, es mágica o qué es en realidad? Bueno, Yo- mística y mágica yo es la creo que- apreciación más específicamente. Mira, yo conozco No, algo de música. Y- Antes de pasar, porque tú No tienes una es- opinión buena de música que necesitamos escuchar. Realmente, Pero sí. sabes, a eso vamos. ¿Por qué buscamos las sensaciones mágicas y místicas muchas veces dentro de la adoración? Algunos jóvenes llegan a alguna iglesia o comparten algún culto de adoración de alguna forma y dicen, ¿qué te pareció? No sentí nada. Nada, no te emocionas, no, nada. Ay, entonces acá no es, y buscan otro lugar. O sea, y, ¿qué debe buscan, contener? y buscan algo grande, algo ¿Qué? emocionante, algo supuestamente místico y dicen, aquí sí No, es. pero pongámoslo así. ¿Qué necesita tener una adoración que realmente va a ser aceptada? Y ahora vamos a escucharte. Lo que pasa es que, mira, cuando se compone la música, yo lo comparo así ya, hay dos partes. Hay personas que simplemente agarran la guitarra y comienzan a tocar. Y conforme van tocando acordes, les va gustando, ¿no? Se dejan llevar bastante por lo que les gusta, ¿no? Hay acordes que sí van, te gustan, te motivan, ¿no? Pero ahora hay otro lado de personas un poco más serias que han estudiado música. Entonces la música no solamente es, me gustó y lo voy a hacer. No, la música bien hecha está bien pensada. Entonces ellos miden los acordes, miden el tiempo, miden los ritmos para que esta música sea equilibrada. Ya no hay un desbalance, es solamente emociones. Ahora no es tú- solamente lo que sale, sino tú- es algo que ya se pensó. Tú dijiste algo muy importante, porque incluso la música, algunas personas lo comparan a un lenguaje, y esa es la un forma. Ahora, lenguaje. cuando nosotros adoramos, nosotros no vamos y hablamos cualquier cosa, pero no quiere decir que las palabras sean malas, sino cómo utilizamos esas palabras en Y no cierto modo. solamente eso, una música sin mensaje, ¿qué es? O sea, me explico. Y ¿sabes qué? Estamos entrando a un punto importante porque les pregunto, está bien, Dios pide ser adorado como quiere ser adorado, pero a mí me gusta, me va a hacer sentir, y siento que me acerca a Dios. Siento a Dios más cerca con esta música, con esta nueva tendencia. Lo siento aquí, y aquí, y aquí, y lo siento en mi corazón. O sea, esas expresiones, ¿qué de malo tiene? O sea, ¿qué de malo tiene sentir el momento de adoración, sentir a Dios realmente? ¿O será que antes de venir del factor exterior hacia mi interior, Cristo en realidad está buscando desde mi interior transformar mi exterior? Con todo esto vamos a volver después del corte. En el próximo bloque tendremos a nuestro invitado con muchas preguntas por contestar. No se muevan, esto es Controversia temporada de verano. Ya regresamos. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso en el programa, esto es Controversia y estamos realmente con varias dudas, con varias preguntas sobre el tema que estamos tratando, que es la modernización de la adoración. Ustedes en casa recuerden que pueden también preguntar, pueden opinar sobre el tema a través de las redes sociales. En este último bloque está con nosotros un invitado especial, es el doctor Gruder Quispe, que es el director de la unidad de posgrado de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, una alegría nuevamente estar aquí en el programa de Controversia. Bueno, el tema de la adoración es mucho más amplio. Hemos venido conversando que no se trata solamente de música o de expresiones culturales de determinado lugar. ¿Qué tan importante es la adoración dentro del mundo cristiano, dentro del mundo de adoración en realidad? Tendríamos que enmarcarnos primeramente a la Biblia, o sea, cuál es el motivo, qué te motiva a adorar y a quién te motiva a adorar. Entonces, habría que comenzar con la Biblia para que nosotros podamos entender el propósito de la adoración. Y uno de los textos
claves dentro del libro de la Biblia está en Apocalipsis capítulo 4, ¿no? Allí encontramos de una forma clara, creo que la mejor expresión de adoración dentro de la Biblia, ¿no? El capítulo 4, tal vez para dar un panorama, se habla del trono de Dios. La palabra trono es repetida varias veces y se habla de que en el trono de Dios está el Cordero. Y se habla de 4 seres vivientes y encima de ellos están 24 ancianos y luego aparecen allí miles y millones de ángeles y también la adoración. Es interesante que el capítulo 4 y 5 nos habla de 5 himnos de adoración, himnos y cantos de expresión de gratitud. O sea, la música dentro del marco de oración es muy importante. ¿Es algún tema vertebral dentro de la oración? Es la expresión, es algo que tiene que salir del interior hacia afuera, no es algo que tiene que salir de afuera para adentro. Si la música solamente es de gratitud, o sea, para dar gracias, entonces dentro de la gratitud se expresan sentimientos y se expresan emociones. Sin embargo, ¿cuándo esto se pierde de foco? Porque hoy también en la música cristiana, en las expresiones de oraciones cristianas, vemos no solamente un mensaje de gratitud, vemos mensajes que identifican ciertos grupos religiosos, cantos doctrinales, en algunos cantos que hablan de la historia de algún grupo dentro del marco religioso, ¿no? O sea, como que el canto es una manera de expresión, pero no solamente de gratitud. Claro, tiene que ver con... Básicamente la música ha sido hecha como una expresión de admiración a alguien, en este caso a Dios. Ahora, yo no soy músico, pero dentro de la música que se espera, dentro de la adoración, se espera que haya un triángulo equilátero. Estoy hablando entre el asunto de la armonía, ¿verdad?, la melodía, y el asunto también del contenido, que va a ayudar mucho en el sentido de que hay un equilibrio dentro de una adoración. Cuando esto se desequilibre y llega a ser un asunto existencial, se tergiversa nuestra adoración a Dios. Está más centrado en nosotros que en la persona a la cual yo estoy dirigiéndome. Pastor, usted habló hace un rato también acerca de que el tema de adoración es un tema que hay que hacerlo grandioso, ¿no?, para Dios. Pero ¿qué hay de esas, en el mundo cristiano, religiones que a veces se preocupan en exaltar tanto esto que comiencen a hacer a veces gestos escandalosos y algunas otras cosas? Entonces, ¿eso también entra en adoración? Es decir, mientras más haga, más estoy adorando. Es interesante lo que acabas de decir. Las expresiones de gratitud están marcadas en la Biblia. Déjame mostrarte tal vez algo que nos pueda ayudar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés vio a Dios? ¿Se acuerdan ustedes? No sé si han escuchado. Por primera vez lo vio y probablemente no lo vio directamente porque se quedó admirado. Éxodo capítulo 34 nos muestra y nos dice, observen, el versículo 6 dice: y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Te hago una pregunta. ¿En qué momento él vio que él fue misericordioso? ¿En qué momento él vio que era piadoso? Simplemente lo vio pasar. Pero su expresión de admiración de lo que él era, ni siquiera lo vio directamente, le hizo a él decir: Jehová, Jehová, eres realmente poderoso, eres maravilloso, eres misericordioso. Esa expresión de dar. Ahora, cuando yo comienzo a exigirme y querer levantar mis manos en una expresión de alabanza al Señor, no es un asunto que me voy a obligar por algo externo, sino es una expresión de admiración a Dios. No vemos acá, no nos dice aquí si levantó o no levantó la mano, porque eso no era lo principal. Lo principal era la expresión que tenía. Probablemente lo hizo, no sabemos. O tal vez no, pero no debe ser lo primero que debe primar dentro de la adoración. ¿Y qué hay de las expresiones, vamos un poco más físicas de adoración, enlazando un poco con el tema de Ritzar, qué hay con el baile? Tenemos varios ejemplos en la Biblia de bailes que se hacían justamente para agradecer a Dios porque se había ganado una guerra, porque estás infundido del Espíritu Santo y quieres expresarlo pues más corporalmente. En adoración. Es interesante cómo en la Biblia encontramos muchas expresiones de canto, especialmente dentro de la cultura judía, que hasta ahora todavía ellos siguen cantando y levantan las manos y danzan. La palabra no es baile, tal vez Claro, para es no danzar, pero en el contexto mismo bíblico, porque es una expresión que sale afuera. Lamentablemente en los últimos tiempos
comenzando solamente la palabra danzar o bailar, ha sido peyorativamente puesto en diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, pero las expresiones que hay dentro de un marco judío es distinto, porque es un asunto cultural de ellos, es un asunto que se levanta la mano, es un asunto que viene. Cuando uno sabe los cantos en hebreo, por ejemplo, estoy hablando no en castellano o en inglés, estoy hablando en hebreo, las mismas rimas del canto ayudan a que uno pueda ser expresivo. O sea, es un asunto cultural, no es un asunto que, ok, lo hacen ellos y todos lo debemos hacer. Claro. No es un asunto exterior, es un asunto que viene interior. Vuelvo a insistir, tu adoración no es algo que viene de afuera, sino es algo que tiene que surgir de una persona como un asunto de admiración a la persona creada. En este caso, habría que recordar en el asunto de adoración que nosotros somos criaturas, no somos creadores. Entonces la criatura se postra frente al creador. Doctor, allí entrando a este punto de los ritmos, he escuchado muchas veces cuando escuchamos una música cristiana lenta, como que media tristona, decimos el Espíritu Santo me ha tocado. Pero cuando escuchamos una música más alegre, tal vez más movida, decimos no, esa música no es cristiana. ¿Qué ocurre con este sentido? ¿Será que solo música triste, melancólica es para alabar a Dios? Es una extraordinaria pregunta, es una pregunta existencial, ¿verdad? A veces creemos que al estar con Dios tenemos que estar más románticos. Dios es Dios. ¿Tú aceptas ahora, José Luis, que Dios está aquí? Sí. ¿Tú lo estás sintiendo? No necesariamente, pero está. Porque tú crees. O sea, no es un asunto que tiene que ser, ok, yo voy a sentir, sino sabes que en tu experiencia personal, ese Dios que tienes, por la relación que tú tienes, te admiras de Él. Y porque te admiras tanto de Él, vas a adorarlo a Él en tus actos, en tu manera de vestir, en tu manera de caminar, en todas las formas. Esa es la adoración. Entonces, no es un asunto simplemente de sentimentalismo. Es un asunto de vivencia, y la vivencia es porque tú conoces quién es tu creador. Hemos hablado de la música, hemos hablado de la adoración, hemos entendido muchas cosas respecto de la adoración, y todo gira en torno a mi relación con Dios. Pero siempre vamos a encontrar, siempre ha habido, yo creo que va a seguir habiendo siempre un grupo tradicional y un grupo no liberal, un grupo moderno. Y es posible en alguna manera, en algún punto, de alguna forma, encontrar un punto medio, tanto para el moderno como para el de repente conservador, la persona tradicional. Ahora, tendremos que hablar aquí de principios, porque el problema está, ¿cómo es? ¿Debe de ser mi música un poquito más suelta o tiene que ser a lo tradicional? ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, ¿qué me obliga? ¿Me obliga lo moderno? ¿Me obliga a ser un poquito más rítmico? ¿Lo tradicional me obliga a ser un poquito más estándar, digamos, de un 4x4? ¿Qué me obliga? Entonces, cuando uno tiene, ese es el principio básico, cuando uno tiene una conexión directa con Dios, se da cuenta, no estoy hablando de un sentimentalismo, estoy hablando de una relación y principios conocerlo pues, a Él, se da cuenta y distingue. Yo conocí una muchacha, una señorita de 20 años, muy cercana a mi persona, ¿verdad? Entonces ella, mi hija, a los 13, 14 años comienza a buscar una música un poquito como los jóvenes, ¿verdad? Pero algo cambió en su vida, tanto cambió en su vida que es una señorita que encontró el equilibrio, yo veo así. Equilibrio en el sentido de que hay un momento cuando yo vi a ella, la veo a ella tan pegada al asunto de la Biblia y dice, papi, tenías razón, porque yo no lo entendía y ahora que leo la Biblia, ahora sí lo entiendo. Probablemente no es un asunto de clasificación, ok, voy a ser un poquito más suelto, voy a ser un poquito más conservador. Porque ahí parece que empiezan los problemas. Ahí viene el problema. El énfasis no debe ser allí. El énfasis debe ser, acércate más a Dios. El énfasis debe ser, lee tu Biblia, deja que Dios te hable y admírate de lo que Él es y de lo que Él hizo por ti. Y las reacciones vendrán luego. O sea, no es un asunto exterior, no es un asunto de clasificar estas sí, estas no. Necesitamos que la persona comience a conducir y conocer a la persona a la cual va a adorar. Porque si yo no conozco a la persona a quien voy a adorar, voy a adorarme a mí mismo. Y se vuelve simplemente una cuestión artística. Entonces es fácil para desviarse. Y entonces dice uno, ok, estoy adorándole a Dios.
pero en realidad no está adorando a Dios, porque probablemente la persona que está cantando y tiene bonita voz, no tiene el concepto, la idea, ni la imagen misma de lo que es realmente Dios. Entonces, ese es el principio número uno que nosotros tenemos que ver. Por lo menos eso veo en la Biblia. En la Biblia, cuando veo cantos de admiración. Permíteme darte un texto, por ejemplo. Vayamos a Job. Job 38:7 dice: cuando alaban todas las estrellas del alba y se regocijan todos los hijos de Dios. Incluye a los astros, incluye a todo, porque saben quién es Dios. Admiran a quién es Dios. Entonces, la idea principal dentro del mundo de adoración y dentro del mundo de la música es conocerlo más a Él para que sea una expresión de admiración de aquel quien nos creó. Qué interesante lo que estamos conversando. Vamos a ir de repente ir cerrando el tema. Hay una pregunta que es necesario que podamos hacer, es el entender lo siguiente. Hemos hablado, de alguna manera cuando empezamos a hablar de adoración, siempre nos vamos al tema de la música, porque es un tipo de expresión. Y dependiendo los distintos grupos religiosos a los que pertenezcamos, esa expresión se añaden cosas. Un culto, una meditación emotiva, una predicación, una coreografía, o sea, se le añaden cosas, pero todo gira en torno a la música. ¿Es que la música lo es todo o es que la adoración lo es todo? Es interesante. Ahora, comencemos con la adoración, no con la música. Vuelvo a insistir, la música es un resultado de, no es el comienzo. Eso hay que entender, es el principio número uno que tenemos que entender. Mi resultado de buen comportamiento será de mi forma de adoración o a quien yo adoro, que es solo un elemento. La música es solo un elemento de una expresión que yo tengo. Tiene que comenzar primero, disculpen que sea tal vez repetitivo en el asunto, pero es importante a quién realmente yo adoro. Ahora, digamos que hay un conjunto, no sé si ustedes vieron un conjunto, cantan la música, después de haber cantado, primero oran, cantan la música y cantan y alguien falló. Al salir el grupo, por ahí dice, y tú fallaste, todo el mundo comienza a señalar quién falló. La pregunta sería, ¿es realmente música para adoración a Dios o es que están fijándose en ellos? Si la expresión en el momento que están cantando fue una expresión de gratitud a Dios y por ahí por alguna circunstancia alguien falló, no necesitamos decir nada, porque la expresión fue para adorar a Dios. No es un asunto de señalar a una persona quién fue el culpable. Entonces, cuando el grupo ve eso y comienzan a señalar quién es, no, el resultado mismo no fue una adoración para Dios, porque están preocupados más en su imagen de ellos. No sé si me dejo entender. Sí. Entonces, se centra ¿en dónde? En la persona, no en Dios. Se centra en la persona. Mira, hay algo que tenemos que aceptar, y es que querramos o no, la adoración debe y va a seguir modernizándose, aunque nosotros no querramos que pase. Sucedió hace un par de siglos, se cantaba en coros. Tal vez no diría que la adoración se va a modernizar, porque la adoración viene a ser simplemente un principio. Las formas de expresar que podrían ser distintas. Vamos a ese punto. ¿Por qué es necesario entender que las expresiones y la adoración son dos cosas diferentes? Que la adoración debe mantenerse como tal y que las expresiones son las que pueden variar. Porque que son lo mismo, pastor. Yo cuando voy a Israel y veo una danza que no lo veo aquí en mi tierra, en Perú, digamos, no lo veo, es distinto porque nací allí, viví en Israel, digamos, y estoy allí y la gente, la forma de expresión es una forma de expresión de giros, hacen giros y levantan las manos con sus panderetas, es una forma de expresión, pero aquí me parece raro, ¿me entienden? Me parece raro. Entonces va a depender va a depender del asunto donde el Señor permitió que nosotros naciéramos, donde el Señor permitió y ubicarnos dentro del contexto para ayudarnos. Pero el principio está claro, el principio es adorarlo a Él, ¿no? Adorarlo a Él. Ahora, yo no puedo introducir algo que se hace en otro lugar para un lugar donde tal vez pueda ser, en vez de ser una ayuda, va a ser un obstáculo, porque está relacionado a muchas cosas que han venido de otro lugar y ya tiene una relación con eso, ¿no? Entonces, es preferible estar en el lugar donde estamos y adorarlo con la expresión que uno tiene. No es un asunto de clasificar, sino es un asunto de ver
¿Qué me impulsa a decir lo que estoy diciendo o haciendo? Querido doctor, creo que con esto que hemos conversado tenemos el asunto bastante claro. Qué importante es saber que la adoración lo es todo y la música es una parte de la adoración. ¿Cuáles serían las conclusiones que tendríamos en estos momentos después de todo lo que hemos conversado? Tal vez más que conclusiones sería sugerencia a todos, comenzando con mi persona. Necesitamos, para hacer una verdadera adoración, necesitamos conocerlo mejor a Él. Y la manera de cómo conocerlo mejor a Él es a través de su palabra, la palabra de Dios. Entonces, esto me va a impulsar a mí al hecho de que yo, donde sea que esté, como Él ya me ha hablado, como Él ya me ha aconsejado, voy a vivir de manera correcta, voy a adorarlo en todos los sentidos que la vida me presenta. Ese es el primer principio, es la primera sugerencia que marcaría el principio en la cual serán mis motivos de adoración en la música, en mis actos, en donde quiera que yo esté. Antes de despedirnos, queridos amigos, tenemos un texto que compartir con cada uno de ustedes, así que vamos a leerlo. El texto bíblico se encuentra en Apocalipsis 15, 3 y 4, y dice: y canten el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este hermoso texto nos recuerda el momento glorioso cuando nos encontraremos con Dios. Cuando por primera vez en mucho tiempo veremos la razón principal de nuestra adoración. ¿Estarás listo para ese momento? El deseo de Dios es que empecemos a vivir ya ese momento. Desde ya podemos, a través de la adoración, a través de nuestra vida, realmente cultivar este precioso encuentro que ya no está muy lejano. Queridos amigos, queremos terminar el programa aquí y queremos recordarte que Controversia tiene para ti un regalo especial. Si a ti te gustaría de repente conocer más sobre este Dios, para que tu adoración sea más pura, más sincera, mucho más real, escríbenos, ponte en contacto con nosotros y te estaremos haciendo llegar un estudio bíblico especial. La Biblia habla. Danos todos tus datos y este estudio estará llegando hasta tu casa de manera total y completamente gratuita. No tenemos tiempo para más, pero recuerda que tus preguntas y comentarios puedes hacerlos llegar a través de las redes sociales. Nos vamos, amigos, nos vemos en la próxima edición de Controversia, temporada de verano.